Buenas tardes, Bueno, soy un estudiante de la universidad y estoy acá para hacer unas preguntas sobre Malvinas y bueno, espero que disfruten la entrevista. bueno, Eh, te comento que fue llamado un viernes y él se presentó un lunes y el martes lo llevaron. Eh, Así que estuvo 72 días en Malvina y bueno, yo me comunicaba con él por telegrama y cartas, pero nunca tuve conexión con él. Pero bueno, estábamos mal. Los vecinos venían a mi casa y lo vieron cuando le dieron la comunión y cada dos por tres venían a preguntarme cómo estaba, qué sabía de él y lo esperábamos siempre. ¿Usted qué tipo de parentesco tiene con Soy la mamá. la mamá? Y en esa época, ¿cómo era de por sí el suceso? ¿Cómo impactó en lo social? ¿Qué se decía a nivel social en ese momento? Y todo el mundo enojado con el gobierno por haber mandado chicos tan joven a la guerra. Y así fue todo convulsionado, el país entero, por todo lo que había hecho era presidente, ¿no? O sea que entonces fue una época complicada. Complicadísimo, muy complicado. Y con el paso del tiempo, ¿cómo lo tomaron al suceso? ¿Cómo toman el 2 de abril después de la guerra? Bueno, después de la guerra, a ellos, por ejemplo, no sé si te puedo decir Sí, sí, lo que siéntase libre. pasó con ellos después al venir. Al venir nadie le daba artículo, nadie lo quería, porque se iba él con un chico que había venido de Corriente, se fue al centro y de los colectivos lo bajaban, porque no tenían boleto, no tenían para pagar el boleto. Así que bueno, así fue la mayoría, nunca los grandes, ponele. Y nosotros que éramos familiares éramos los que más estábamos con ellos. Wow. Entonces fue una época complicada y fue, digamos, que ellos padecieron en sí, en carne propia, todo lo que vino después, lo malo. Sí, Lo sí, afectó a ellos, digamos. sí, sí, Wow. todo. ¿Y hay alguna frase que se decía en esa época que fuese, digamos, popular o se repetía mucho en ese momento, asociada al suceso? Por ejemplo, ganamos, estamos ganando, ¿a veces decía algo así o...? Antes sí, antes que como es que lo agarraron los ingleses, estábamos todos contentos porque habían estado luchando y íbamos bien. Pero después fue un caos de cosas. Entonces, cuando más queríamos que termine, porque él llegó el 26 de junio, fuimos a Campo de Mayo a buscarlo y nos dijeron que lo traían al ejército. Al otro día y fue todo el barrio a esperarlo. Y después mi casa era, desate la cantidad de gente. Después, no le querían entregar los documentos porque dijeron de que los ingleses le dieron ropa y ellos tiraron la ropa al mar. Y yo tenía que pagar 1.000 pesos ese tiempo para que me le den los documentos. Así que te podés imaginar lo que han hecho. O sea que en un primer Todo momento, lo miraban con otra cara, o sea que a ellos. en un primer momento fueron destratados de alguna manera Sí, y con el tiempo tuvieron el reconocimiento que merecían. ahora después de Bueno, mucho tiempo. ¿Cuántos años será? ah, No, después de mucho tiempo. Yo me enteraba porque yo lo llevé a médicos, ¿viste? Para hacer una junta de médicos para que sí, sí. cambie un poquito, se saque un poco de adentro, ¿viste? Claro, o sea que lo que buscó de alguna manera fue
ayudarlo a que se suelte. Sí, lo llevé y después en los Andes también lo llevaron al médico. Pero por suerte que... O sea que tuvo un impacto que perduró, digamos, por un tiempo y después Sí. pudo sobrellevarlo mejor. Y sí, por suerte que sí. Porque después se casó, tuvo sus hijos y ahí él cambió bastante. Lo quiere toda la gente, por suerte, porque como él es combatiente y todavía juega la pelota. Así que, por suerte, todo bien. ¿Y usted en lo personal qué opina del suceso, de lo que desencadenó, a nivel, digamos, social, a nivel personal? Y bueno, a mí, te digo, lo único que te digo yo que no me hubiera gustado lo que hicieron. Fue una cosa de repente que hicieron y los padres hemos sufrido mucho. Otra pregunta, ¿cómo circulaba la información en esa época? Y bueno, yo, por ejemplo, yo me enteraba por la radio, por Radio Colonia, que estaba más informada que nosotros, porque acá era muy poco lo que se hablaba y lo que se escuchaba. Y después yo era ama de casa, estaba con mis hijos y pensando cuándo vuelve y en las cartas que él me mandaba, no, el telegrama que él me mandaba y cartas que me mandaba, ahí decía que tenía mucho frío. Entonces las madres todas nos pusimos a hacerle bufanda, hacerle gorro y mandarle, pero nunca les llegó. ¿Y qué más era? Entonces, ¿cómo era el rol de la mujer en ese momento? ¿Qué rol tenían como mujeres ustedes? Como mujeres de pensar en nuestros hijos que se nos fueron y que lo único que queríamos que vuelvan, porque se escuchaban tantas cosas que nosotros nos poníamos muy mal. Yo, por ejemplo, me quedaba en mi casa y... ¿Se hubo un cambio cuando se fueron los hijos se fueron a Malvinas? ¿Hubo un cambio en cuanto a la percepción de la mujer, en cuanto al hacer, digamos? Sí, fue un cambio total en nosotros. Yo, por ejemplo, sufrí muchísimo, su papá también. No, me refiero al rol de ustedes, porque supuestamente eran ama de casa. Entonces, cuando los muchachos se fueron, ahí digamos que cambió, dejaron de ser ama de casa y empezaron a buscar la manera de hacerles llegar abrigos y esas cosas. Sí. Después, bueno, por ejemplo, ahí en Bunge, donde vivíamos nosotros, fueron 2 nada más de ahí, no éramos muchas madres. Pero igual, fui yo la que me junté con otras madres de otro lado y nos pusimos de acuerdo para hacer cosas y mandarles a ellos. Pero y bueno, de Malvinas hasta Río Gallego, ahí. Así que fueron maltratados, muy maltratados. Lo que lo trataron bien fueron los ingleses. Él me trajo tierrita de un lugar donde un inglés le dio de comer. Y le decía, ¿por qué tan chico lo mandaron a ustedes? Nosotros somos grandes y a nosotros nos pagan. Y le daba lástima de los chicos, a ellos. Porque los ingleses, los combatientes, ellos hacían sus cosas porque lo mandaban, pero les tenían lástima a los chicos. Claro, o sea, lo de ellos ya estaban preparados. En cambio, los chicos simplemente fueron. Sí, wow. Eso es lo que pasó.